Buenas noches. A esta hora de una jornada especial, el miércoles 4 de diciembre, iniciamos la conversación también política aquí en la 8 Bierzo, con la compañía de nuestra directora de la 8 Bierzo y es Radio Bierzo, Marisa Vázquez. Buenas noches. Buenas noches, Manuel. Y la compañía de Manuel Cachafeiro, delegado de Diario de León, que nos acompaña desde hace varias temporadas en este programa. Buenas noches, Manuel. Y con una protagonista, la portavoz del Grupo Municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Ponferrada y concejala de Bienestar Social, Lorena González. Lorena, bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, vamos con la conversación en una fecha especial, decía yo, y de mucho significado todavía este 4 de diciembre. Santa Bárbara, que muchos municipios mineros, a pesar de tener todas las minas cerradas, han seguido celebrando porque pervive en la memoria. Pero antes de entrar, seguro que con ese tema de transición que abordamos a lo largo del programa, me gustaría preguntarle que cómo lleva el paso de la política autonómica en la que estuvo y ahora estos 6 meses ya en la política local. ¿Cómo ha sido la transición? Bueno, yo tenía ganas ya de volverme a casa, de volverme a la tierra, de volver a Bierzo, y yo creo que la diferencia sustancial es pasar de estar en la oposición, donde también se trabaja mucho, pero finalmente tú no ves aprobadas tus iniciativas y no es que esas propuestas que tú haces pues materialicen o cristalicen en algo concreto, a pasar a un equipo de gobierno donde en apenas 5 meses pues han podido hacer muchísimas cosas, desde todas las concejalías, incluida por supuesto la de Bienestar Social, Infancia e Igualdad, que es de la que me encargo, y yo creo que trabajar para finalmente poder hacer cosas y poder ayudar a las personas es una diferencia pues sustancial. Además, llegar y besar el santo, lo ha dicho usted, de oposición a gobierno. Sí, claro, o sea, es una cosa como del día a la noche. ¿Y cómo han sido estos 6 meses de tripartito? Bueno, pues yo creo que con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucho diálogo, aprendiendo a pasar de esa dinámica autonómica a la municipal, pero yo creo que en apenas 5 meses pues hemos hecho muchas cosas desde la Concejalía de Bienestar Social, Infancia e Igualdad. Hemos abierto los comedores escolares en periodos no lectivos, los hemos abierto en verano y los vamos a abrir también en Navidad. Era una de las medidas irrenunciables que pusimos para investir a Olegario Ramón, porque consideramos que los menores, los niños y las niñas que no tienen garantizada una comida completa diaria, pues el Ayuntamiento de Ponferrada se tiene que hacer cargo de eso. Estamos hablando de las cosas de comer, estamos hablando de menores en situación de vulnerabilidad, valorados así por los servicios sociales, que tienen una beca de comedor durante todo el año, y que cuando se finaliza el curso escolar, pues en los 3 meses de verano, en Navidad o en Semana Santa, pues no tienen acceso a esa beca de comedor de la que disfrutan durante todo el año y se quedaban sin ese recurso. Nosotros lo que hemos decidido es abrir un centro educativo municipal, poner en marcha un programa de conciliación de todos los padres y todas las madres que necesitan llevar a sus hijos a un lugar mientras se van a trabajar, pues también disfruten de este recurso, y a la vez pues a los niños y niñas que están valorados, que sus familias están valoradas en situación de riesgo y vulnerabilidad, pues también se suman a este espacio donde conviven pues todos los niños y niñas cuyas familias pues bien tienen esas necesidades de conciliación de la vida laboral con la personal, como necesidades económicas que no les están permitiendo pues dar respuesta a una necesidad básica, repito, como es el comer. Hemos podido pintar de arriba abajo las 2 escuelas de educación infantil, que nos hemos encontrado aulas que llevaban sin pintar 10 años. Hemos podido duplicar las ayudas a los libros de textos, la cuantía máxima a la que las familias pueden acceder. Hemos mejorado el pliego de ayuda a domicilio para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras de ayuda a domicilio. Se ha celebrado por primera vez el Día del Abuelo y de la Abuela para poner en valor y reconocer toda esa labor de conciliación, de ayuda y de educación que nuestros mayores están aportando y que en muchas ocasiones están salvando el mes a las familias. Hemos puesto en primer lugar
al movimiento feminista. Les hemos ayudado desde el ayuntamiento a extender esos puntos violeta en las fiestas municipales y hacer una labor que creo que es muy necesaria de concienciación de la lacra de las múltiples violencias machistas. Yo creo que, bueno, que se han ido haciendo cosas con muchas ganas de trabajar precisamente por ese cambio, de estar 4 años proponiendo y nunca pudiendo hacer, a de repente encargarte de una concejalía tan amplia y tan importante como es la de bienestar social. Es evidente que ya se están haciendo cosas, esa batería de ejecuciones lo demuestra, es muy poco tiempo y son muchas acciones. Supongo que era incontestable o innegociable el que la cartera de bienestar social cayera en Podemos. Supongo que ahí sí que no hubo negociación alguna en ese tripartito que ha dado lugar a este equipo de gobierno. No, las líneas rojas, por así llamarlo, las cuestiones que nosotros planteamos que eran primordiales, tenían más que ver pues, con la municipalización de los servicios públicos, con bajar las cuantías de las dedicaciones exclusivas de los políticos del Ayuntamiento de Ponferrada, con poner en marcha las 126, con abrir los comedores escolares en periodos no lectivos, pues también trabajar para exigir a la Junta de Castilla y León que se aumentasen las plazas en centros educativos públicos y también en residencias de ancianos. Por ahí iban las negociaciones y por ahí iban las cosas que desde Podemos planteábamos al Partido Socialista, que fue el claro ganador de las elecciones municipales, cuando la noche electoral Olegario nos llamó por teléfono para ofrecernos pues sumarnos al equipo de gobierno. Fue una petición casi evidente después de lo que vivimos en campaña electoral. Lorena González siempre tendió la mano al Partido Socialista para conseguir ese pacto de izquierdas que consiguiera la gobernabilidad en el Ayuntamiento de Ponferrada. Quien a lo mejor no estaba invitado a esta fiesta era Coalición por el Bierzo y sin embargo ahí está formando parte de ese tripartito que, bueno, las malas lenguas siempre dicen que ha sido una relación de amor-odio, no sé si llamarlo así, pero ha sido una relación difícil, ¿eh? La convivencia entre esas tres fuerzas políticas, específicamente la de Coalición por el Bierzo y la suya. Nosotros entendíamos, y creo que cualquier persona entiende, que una vez que el Partido Socialista saca 9 concejales, es al Partido Socialista a quien le compete conformar un gobierno y buscar los socios de gobierno que crea necesario. Nosotros decidimos aceptarlo, por nuestra parte, comprometernos con el Partido Socialista, como tú bien dices, que habíamos tendido la mano durante toda la campaña, porque entendíamos que el tiempo de las mayorías absolutas había finalizado, que íbamos a tener que pactar sí o sí, eso es incuestionable, y que, bueno, se necesitaría de acuerdos y de pactos para conformar un gobierno estable y un gobierno que permitiese, por ejemplo, cuestiones que se están realizando ahora, como son sacar los presupuestos municipales, que llevamos desde el año 2016 sin presupuestos y sin inversiones potentes en esta ciudad. Olegario nos llamó a nosotros pues convocamos una asamblea de urgencia con los inscritos e inscritas de Podemos aquí en el municipio de Ponferrada, que avalaron ese acuerdo, y luego por su parte pues Olegario tuvo las negociaciones o tuvo las conversaciones pertinentes con el resto de formaciones políticas y decidió que su otro socio de gobierno fuese Coalición por el Bierzo. Nosotros ahí no nos metemos, cada uno tiene sus competencias perfectamente delimitadas y perfectamente establecidas, y bueno, es evidente que hay cuestiones ideológicas y cuestiones políticas y discrepancias entre un partido como Podemos y un partido como Coalición por el Bierzo, pero son discrepancias, repito, políticas, diferencias políticas que se subsanan en las juntas de gobierno que tenemos todos los lunes, y que, bueno, yo creo que están permitiendo una actividad municipal sólida, una actividad municipal bastante profusa en estos 5 primeros meses de gobierno. Se han aprobado los presupuestos del año 2019, dentro de nada se van a aprobar los presupuestos del año 2020, se han conseguido pues aprobar las bases del ARU, de esa regeneración de una zona urbana degradada, pues se está consiguiendo solventar el problema del transporte urbano, se está trabajando en el tema de las basuras, se han establecido pues el compromiso de implantar 10 puntos wifi en la ciudad, más todas las cuestiones que he detallado antes desde las concejalías de
de Podemos, mi compañera María Luisa Varela, que se encarga de la Concejalía de Mayores y Participación Ciudadana, pues también está trabajando en poner a disposición de los ciudadanos y ciudadanas de Ponferrada una herramienta que se llama Cónsul, para que realmente podamos tener unos presupuestos municipales participativos, que los ciudadanos y las ciudadanas, que las personas de Ponferrada puedan decidir en un porcentaje pues a dónde se destinan o a dónde hay que destinar pues unas ciertas consignaciones presupuestarias para cuestiones relacionadas con la ciudad. A mí me parece importante. En 5 meses, en el penúltimo pleno, la oposición decía que habíamos estado parados y que habíamos estado de vacaciones. Yo creo que ahí están los datos, ahí están los hechos, y bueno, esta misma mañana nosotros pues sacamos otra vez lo que comentaba antes, por ejemplo, el tema de que también en Navidad se van a abrir los comedores escolares, y yo creo que se está trabajando bien, y yo creo que se está trabajando con estabilidad, y yo creo que las cosas están yendo muy bien. Yo valoro todo ese trabajo, pero lo que no es habitual es que esa escenificación de las tensiones latentes entre los miembros del equipo de gobierno se escenifique en el primer día, en el propio anuncio, en el caso concreto con Coalición por el Bierzo y Pedro Muñoz. La pregunta que un poco empieza a ser recurrente es si este pacto va a durar los 4 años. Yo, la verdad ¿Va a durar es que los 4 años? Sí, yo es que no tengo ningún tipo de duda, a no ser que haya una cuestión que nuestros inscritos e inscritas, nosotros evidentemente tanto el pacto lo sometimos a la decisión de la Asamblea de Podemos, de los inscritos y las inscritas de Podemos, todas las cuestiones, todas las decisiones políticas las sometemos mensualmente a asambleas. Yo creo que la gente de Podemos está contenta con el trabajo que se está haciendo, y yo no veo que ese pacto de gobierno, por mucho que se diga constantemente, esté en peligro. ¿Se pueden escenificar discrepancias políticas? No es habitual que el primer día surjan ya tensiones evidentes delante de la prensa, digo, en cuanto a que es una cosa pública desde el primer día. Pero es que no hay que ocultarle a la ciudadanía cuando hay una discrepancia política. Yo creo que los ciudadanos y las ciudadanas tienen derecho a saber cuáles son los posicionamientos políticos de las formaciones políticas a las que pueden votar y que les representan en las instituciones, pero no pasa absolutamente nada. A mí lo que me preocuparía sería precisamente lo contrario, es decir, que cada uno tengamos un programa político, que cada uno tengamos unas ideas, y de repente, como todos somos del equipo de gobierno, pues paz, gloria, y aquí todo el mundo a una. Pues no, evidentemente cuando hay 3 partidos políticos compartiendo un equipo de gobierno, pues hay cuestiones en las que nos tenemos que sentar, que tenemos que hablar, que tenemos que negociar, que tenemos que dialogar, y finalmente la actividad política emana de esos acuerdos entre 3 partidos políticos distintos que están remando para sacar adelante este municipio después de 20 años de gobierno del Partido Popular. De todas maneras, lo que dice Manuel es evidente. Ese primer día ya nos puso en antecedentes de lo que podía ser esa legislatura, y yo no sé si el principal valedor de ese pacto está siendo Olegario Ramón, y es el mediador de aligerar esas tensiones entre los socios. No sé si él es el que tiene la mayor mano izquierda en este asunto. Yo, de verdad, vuelvo a repetir, parece que es una batalla campal constante en las juntas de gobierno y la actividad municipal. No es así. Yo creo que hay educación, creo que hay diálogo por todas las partes, no solo por el Partido Socialista o por Podemos o por Coalición por el Bierzo. Evidentemente tenemos que entendernos, estamos obligados a entendernos. A la política no se viene cada uno a hablar de su libro, sino a trabajar en aras de las mejorías sociales y del bienestar de los ciudadanos y las ciudadanas, y yo creo que tenemos una responsabilidad política que pasa porque, evidentemente, sin cercenar debates, sin ocultar pues las discrepancias políticas, ideológicas que pueda haber, pues finalmente sentarnos como hacemos cada lunes y diseñar qué vamos a hacer esta semana, qué vamos a hacer el mes que viene, y cuál es la hoja de ruta y cuáles son los objetivos que tenemos para esta ciudad, y trabajar cada uno en las competencias que tiene delegadas con la mayor coordinación y con la mayor comunicación posible. Y de verdad que estéis tranquilos, que las cosas no están tan tensionadas como parece. Es decir, tú y yo podemos tener opiniones distintas en diversos temas, que las podemos hablar, como cada uno tiene sus competencias, pues finalmente la labor conjunta es eso, el quizás diálogo. Incluso hasta enriquezca la gestión municipal, Hombre, ese debate y esa disparidad de criterios. Cuantos más puntos de vista existan dentro del propio equipo de
de Gobierno es muchísimo mejor, porque más realidades están representadas en esa mesa, que a lo mejor se edifica mucho más en los plenos cuando directamente tú confrontas con la oposición, pero yo también valoro mucho eso, es decir, también valoro mucho, y por eso creo profundamente en los plenos mensuales y en llevar todo a que se sustancie en un debate público, porque precisamente un gobierno, cuando tiene labores ejecutivas, pues yo creo que cuanto más opiniones escuche y cuantas más versiones de la realidad sea capaz de acoger en su realidad política y en su actividad política, pues es muchísimo mejor. Y de hecho creo que en las juntas de gobierno, como es un tema más íntimo, menos mediatizado, donde cada uno pues habla con total confianza, con total serenidad de las cuestiones, pues se aprende muchísimo más y se tratan con muchísima más profundidad cuestiones que, como digo, piensan los votantes de Podemos, del Partido Socialista y de Coalición por el Bierzo. Lo cierto es que no hay que obviar que Coalición por el Bierzo llevaba una de las carteras que ahora ostenta usted, es decir, Bienestar Social estaba en manos de uno de sus socios de gobierno en la actualidad. Ese traspaso de poderes, ¿cómo ha sido? Porque después de esa batería de iniciativas en su cartera, que nos ha contado al inicio del programa, daba la sensación de que había mucho por hacer que no se había hecho en estos 4 años. ¿Cómo ha sido ese traspaso de poderes en esa cartera? Evidentemente que había mucho por hacer, pero no tanto por el concejal o la concejala que ostenta una concejalía, sino porque recuerdo que llevábamos 3 años sin presupuestos, y yo creo que eso también evidentemente influye en las políticas, en las medidas y en las iniciativas que tú puedes llevar a cabo desde tu concejalía. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Le quería preguntar, hablando del presupuesto, ¿qué es indispensable para los concejales de Podemos y para usted como concejal y su compañera con las cuestiones sociales? ¿Qué cuestiones sociales tiene que tener un presupuesto que siempre se define como social, especialmente a lo largo de los últimos años? Este presupuesto de 2020, ¿de qué no puede carecer para Ponferrada, a su juicio? Pues yo creo que no puede carecer precisamente de lo que no carece, que es de más inversión en ese tipo de cuestiones sociales que sirven para blindar los derechos y el bienestar de la ciudadanía. Y luego también no solo es poner parches, porque yo recuerdo y quiero hacer la reivindicación profunda de que las cuestiones sociales, las competencias en servicios sociales son de la Junta de Castilla y León. Y yo también estoy cansada de que con presupuestos y con fondos propios municipales nos tengamos que estar haciendo cargo de competencias que deberían ser de la Junta de Castilla y León. Y pongo el ejemplo claro de, por ejemplo, las plazas en residencias. En una ciudad donde viven más de 15.000 personas que superan los 65 años de edad, pues es impensable que únicamente exista una residencia de personas mayores de la Junta de Castilla y León. Es completamente inasumible. Pues evidentemente el Ayuntamiento de Ponferrada tiene que luchar porque haya más plazas públicas, pero tiene que exigirle a la Junta de Castilla y León que haya más plazas públicas. Con las escuelas de educación infantil pasa exactamente lo mismo. En Ponferrada, según los últimos datos, hay alrededor de 1.444, 1.446 niños y niñas de entre 0 a 3 años. Pues únicamente hay una escuela municipal pública de educación infantil que ofrece 79 plazas. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que el Ayuntamiento de Ponferrada se hace cargo de las necesidades de sus ciudadanos y de sus ciudadanas y de sus niños y niñas y pone en marcha otras 2 escuelas de educación infantil con 185 plazas entre las 2. Pues la Junta de Castilla y León, en realidad, lo que nos está diciendo, no asumiendo esas competencias propias, es que el Ayuntamiento tiene que subir el IBI, que el Ayuntamiento tiene que subir el impuesto de circulación, que el Ayuntamiento tiene que subir los impuestos propios para dar una cobertura que debería estar dando la Junta de Castilla y León. Entonces, pues yo creo que hay una labor muy importante, no solo de lo que puedes hacer con los presupuestos municipales, sino de que tenemos que tener una actitud completamente proactiva, ir a Valladolid, ir a las reuniones que hacen de la Gerencia de Servicios Sociales y que se hacen de la Junta de Castilla y León con los responsables de la Administración Autonómica, a exigirles que cumplan
con sus obligaciones, que cumplan con sus competencias, porque con fondos propios, y eso es una cuestión que estamos viendo y que dentro de nada yo es que estoy ya esperando que nos tengamos que hacer cargo con las nuevas políticas de la Junta de Castilla y León de los consultorios locales también, es decir, que la Junta de Castilla y León empiece a cerrarlos y que tengamos que ser los ayuntamientos quienes con fondos propios estemos asumiendo competencias impropias. Esta situación me imagino que ya no solamente es una declaración de intenciones, eso de visitar Valladolid para no me por lo menos eso, tener ese interlocutor en el que trasladar esta problemática. Yo no sé si ya han pedido esa cita o ya se están moviendo los hilos para que se pueda producir esa reunión. Sí, nosotros el mes pasado, por ejemplo, estuvimos en Valladolid, donde fuimos citados los responsables de servicios sociales de los municipios de más de 20.000 habitantes, y es una cuestión que yo le trasladé a la consejera, con la que además compartía la Comisión de Educación en los últimos 4 años en las Cortes de Castilla y León, y es eso, es decir, la Junta de Castilla y León no puede estar delegando en los ayuntamientos competencias propias y no puede estar pagando, por ejemplo, el acuerdo marco que existe, que nos dota de ciertos profesionales, de trabajadores sociales, de psicólogos, y que se firma a partir de ahora cada 4 años, no podemos estar todavía sin haber ingresado lo de 2018, es decir, finalmente se está poniendo una presión fiscal a los ayuntamientos que es de verdad sangrante, porque repito, con fondos propios, con fondos que son municipales y que deberían estar para acatar y para acometer las cuestiones municipales, saneamiento de aguas, urbanismo, mejor alumbrado del municipio, actuaciones en las pedanías, en los núcleos de población, pues finalmente estamos teniendo que destinar presupuestos y fondos propios del Ayuntamiento de Ponferrada a cubrir competencias que son claramente de la Junta de Castilla y León. Antes de darle la palabra a Manuel, ¿ya se sabe en cuánto va a incrementarse el presupuesto en el campo social, el presupuesto 2020? Pues alrededor de, ahora mismo lo que hemos hecho desde todas las concejalías ha sido pues presupuestar lo que necesitaríamos para acometer. Finalmente los presupuestos no son más que poner en números, que poner en cuentas pues las actuaciones políticas. Nosotros lo que hemos hecho ahora mismo ha sido pues hacer unos presupuestos desde la Concejalía de Bienestar Social, donde hay una serie de modificaciones. Por ejemplo, hay una partida nueva de 60.000 euros para ayudas a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad. También hemos medido alrededor de 300.000 euros en inversiones. Hay edificios públicos que se están utilizando para desarrollar programas sociales, en los CEAS, que llevan sin una inversión fuerte muchísimos años. Estamos hablando de centros incluso sin calefacción, de centros que los marcos de las puertas están con termitas. Ese tipo de actuaciones las tenemos que acometer y hemos presupuestado unos 300.000 euros. Y luego, bueno, pues en el tema de las ayudas de emergencia y de las ayudas ordinarias también hemos incrementado la partida presupuestaria, pero ahora, evidentemente, como es siempre, tendrá que ser intervención, que es quien se encarga de cuadrar las cuentas, de quien a todas las concejalías pues vengan las rebajas para conseguir que los deseos de mejora cuadren con los fondos y con los presupuestos que hay disponibles en el Ayuntamiento de Ponferrada. Vienen unas épocas, una época como la Navidad, con este frío que hace. ¿Cómo es la radiografía de la pobreza en Ponferrada? Desde una concejalía donde ve esa realidad que existe, que muchas veces no aparece. Claro, a mí la verdad es que me sorprende cuando te dicen, ay, estás en Bienestar Social, es una concejalía tan bonita donde puedes ayudar tanto a la gente. A mí me parece una visión un tanto egoísta de la cuestión. O sea, la Concejalía de Bienestar Social, para las personas que trabajamos en ella, para los técnicos y para las profesionales, se queda. En la Concejalía de Bienestar Social te encuentras situaciones realmente duras, realmente dramáticas, y ojalá tuviésemos que actuar menos, porque eso significaría que hay menos sufrimiento y menos dolor en la población. Y evidentemente yo creo que la crisis económica, las familias todavía no han salido, y así lo acreditan entidades como por ejemplo Cáritas, que también está haciendo su labor. No es una cuestión que diga yo como concejala del Ayuntamiento de Ponferrada, sino que las entidades sociales con las que trabajamos pues también lo están denunciando. Y bueno, pues es una cuestión dura, es una cuestión difícil, es una cuestión que exige muchísimo trabajo, que también sostener, como digo, todos esos servicios que tiene la Concejalía de Bienestar Social, pues es muy laborioso,
pero también tengo que decir que tengo la suerte de contar con una serie de profesionales en la Concejalía de Bienestar Social, que a mí de verdad me gustaría que la gente pudiese ver por una mirilla el trabajo, el compromiso y el denuedo con el que se trabaja en la Concejalía de Bienestar Social. En muchas ocasiones los profesionales y las profesionales por encima de su horario laboral, es decir, llevándose mucho trabajo a casa y realmente es la típica cuestión que se nota cuando como concejala, trabajadores y trabajadoras, técnicos y profesionales de la concejalía están todo el rato llamando a tu puerta para proponerte cosas que hay que hacer, para ver si das el visto bueno, y a mí es que me parece maravilloso, me parece de verdad que las personas que están trabajando en la Concejalía de Bienestar Social y desarrollando esos programas son de lo mejorcito que tenemos en este municipio. Lorena, compañeros, unos instantes para la publicidad y volvemos con la tertulia aquí en la 8 Bierzo después de unos minutos. Seguimos conversando en la tertulia de la 8 Bierzo con Lorena González, portavoz de Podemos, del Grupo Municipal de Podemos en el Ayuntamiento y concejala de Bienestar Social. Marisa, seguimos con Yo quería retomar la última parte por eso. de esa pregunta que realizaba Manuel Cachafeiro, porque sí que me parece que hay que mostrar la realidad de Ponferrada. Hablaba precisamente de esa crisis económica que está golpeando desde hace muchos años a los ciudadanos de esta ciudad y que no sé si hay una salida como para evitar precisamente esas situaciones de alarma, pobreza energética, dificultades para pagar los recibos, no lo sé. ¿Cuál es el pulso que debemos de tomar en este momento a la ciudadanía y a la ciudad de Ponferrada? Yo creo que los datos están ahí y son públicos, es decir, Ponferrada ha estado a la cabeza de los datos de desempleo y a la cola en renta per cápita. Es una cuestión que está, como digo, al alcance de la vista de cualquier persona. Sí que es cierto que desde la Concejalía de Bienestar Social, que era lo que me preguntáis, pues hay una serie de ayudas tanto ordinarias como extraordinarias para evitar llegar a situaciones de vulnerabilidad cronificadas, pero evidentemente, repito, con fondos municipales no se puede solventar los efectos de una crisis económica. Lo que se necesita son generar empleos, lo que se necesita es un futuro tanto para el municipio de Ponferrada como para toda la comarca del Bierzo, y para eso tenemos que estar pico y pala hasta que nos desgasten los nudillos, acudiendo a administraciones superiores, que son finalmente las que manejan los presupuestos y este tipo de cuestiones, para generar alternativas de empleo y que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida, no en base a la Concejalía de Bienestar Social, evidentemente, sino en base a un empleo estable, a un empleo digno y a un salario que le permita desarrollar un proyecto de vida y llegar a fin de mes. La apertura de los comedores escolares, del comedor escolar en época navideña, es una señal de necesidad, entiendo. La apertura de los comedores escolares en época navideña o en verano o fuera del periodo lectivo. Fuera del periodo lectivo, yo creo que es una cuestión de humanidad. Es decir, estamos hablando de menores, estamos hablando de niños y niñas y estamos hablando de comer. Y mientras haya un solo niño, que no es un dato alarmante, un solo niño con esta necesidad, ese servicio va a seguir adelante. Derivándolo a otro colectivo, quizás en riesgo, que son los mayores, hablaba de esa población amplia de mayores de 65 años, la situación también tiene que ser complicada, la gestión de sus necesidades, y precisamente hablaba hace unos minutos de cuál es la situación de la sanidad en el medio rural. No sé si hay posibilidades de que el ayuntamiento también tenga ese ojo puesto en la situación de nuestros mayores a la hora de acceder al servicio sanitario. Pues fíjate si es importante para este equipo de gobierno esa cuestión, que se ha creado una concejalía específica de mayores que lleva mi compañera María Luisa Varela, y que Pedro Muñoz ahora mismo está desarrollando un programa de atención a la soledad no deseada y a la atención a la soledad en los mayores, porque entendemos que sí, que es cierto que hay muchas personas en una situación de riesgo y en una situación completamente indeseable, y estamos trabajando a hacer un diagnóstico completo de esa situación y ver cuál es la respuesta que se le puede dar desde el Ayuntamiento de Ponferrada, pero repito, sin fondos y sin las competencias en servicios sociales que son de la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Ponferrada no puede más que poner parches, y yo creo que la solución a este tipo de problemas no es estar poniendo
parches, sino tomar medidas estructurales que impidan este tipo de situaciones que se están dando. ¿Cree que esa experiencia piloto que se ha llevado a cabo desde la Consejería de Sanidad en la Junta de Castilla y León, esa manera de agrupar centros asistenciales, de que no hay médicos en todos los lugares, puede ser una solución a esa despoblación, a esa falta de facultativos, a ese orden telemático de la sanidad en el medio rural? ¿Cree que puede ser una solución? No sé si a largo plazo, pero de inmediato ya se están trabajando estas cuestiones, ¿no? Mira, yo creo que la Junta de Castilla y León tiene una labor pendiente bastante ardua, y es que en los próximos 4 años un 42% de los médicos de familia se van a jubilar, un 30% de los especialistas en urgencias se van a jubilar, un 21% de los pediatras de esta comunidad se van a jubilar, y bueno, la solución tan estupenda que ha dado la señora consejera ha sido anunciar un cierre sistemático de los consultorios en el medio rural. Y la trampa de todo esto es que dice que va a ser en municipios de menos de 200 habitantes. Ponferrada no sería uno de ellos, porque Ponferrada tiene 65.000 habitantes en este municipio. Pero ¿qué pasa con las pedanías? Que tenemos 17. ¿Qué pasa con los núcleos de población? Que tenemos 33. Entonces, las trampas de la Consejería de Educación ya nos las conocemos todos y todas. Es una auténtica barbaridad, y más en la provincia de León, porque precisamente lo que existe es, ligados a los municipios, muchas pedanías, muchos núcleos de población, tenemos la montaña leonesa, y evidentemente es una auténtica barbaridad, es un descalabro y es una desgracia la consejera de Educación y los planes que está pergeñando. Pero igual ahí deberíamos ir un poco más en el debate y un poco también racionalizar los servicios. Es decir, de alguna manera también hay que plantear que el modelo sanitario de Castilla y León es insostenible. Es decir, ir un médico a cada pueblo es también difícil de sostener. De alguna manera no se podría también un poco girar el debate hacia un poco ver soluciones más allá de lo que es ahora una postura por parte de la Junta y otra postura por parte de la oposición. Yo no comparto esa visión de que los servicios públicos son insostenibles y los fondos son escasos. Los fondos están mal gestionados. Yo he estado en las Cortes de Castilla y León 4 años, me ha tocado estudiarme los presupuestos de la comunidad, y si los ciudadanos y las ciudadanas realmente fuesen conscientes de cómo se dilapida, de cómo se malgasta y de cómo no se invierte adecuadamente en los presupuestos de la comunidad autónoma, estaría completamente escandalizada. Yo me fui de yo entré en política indignada y me fui de las Cortes de Castilla y León triplemente indignada. Sí hay fondos, sí hay presupuestos. Lo que pasa es que no puede un médico es, por ejemplo, pasarse 3 horas de su jornada viajando de pueblo en pueblo. Lo que no puede haber es un médico para una zona, para una zona de salud. A lo mejor lo que tiene que haber es más médicos. Por ejemplo, en el Hospital del Bierzo, que no estamos hablando de una pedanía ni de un núcleo rural, en el Hospital del Bierzo los contratos que tienen los especialistas y los profesionales son de auténtica vergüenza. No es que no haya médicos, es que no se les están ofreciendo las condiciones de vida y las condiciones laborales que un médico necesita para poder llevar a cabo su actividad. El programa Medora es una auténtica barbaridad que un médico que está intentando pasar cita a un paciente tenga que estar pendiente de que el sistema se cae cada 2 por 3. Tienen ese lema de Medora me demora. O sea, es que es una auténtica barbaridad. Lo que hace falta son manos, lo que hace falta son especialistas, lo que hace falta son profesionales, lo que hace falta es invertir en sanidad, en educación y en servicios sociales. Y es precisamente en lo que la Junta de Castilla y León está recortando: en sanidad, en servicios sociales y en educación, que son las competencias que precisamente tiene transferidas. Pero este debate y estas aportaciones que podrían realizar los distintos grupos está derivando, y ayer se vio en las Cortes Autonómicas, a un debate agrio y ácido, con esa calificación de su compañero de partido a la consejera de doctora Mengele, cuando menos me parece poco afortunado. ¿No se está radicalizando este debate y poniéndose... Bueno, yo creo que ahora mismo lo que ha sucedido es que ante este tema, que es muy preocupante, muy grave y que va a afectar
a muchos municipios y a muchas personas de nuestra provincia y de nuestra comunidad autónoma, se ha abierto una auténtica cortina de humo. Yo creo que todos y todas hemos visto cómo son los debates en las Cortes de Castilla y León. Yo creo que se ha hablado de política de Torquemada y nos ha enviado una carta al Vaticano pidiendo disculpas. Es decir, yo creo que las declaraciones pueden ser más o menos afortunadas, pero creo que la utilización de las mismas como cortina de humo no nos puede impedir ver cuál es el debate que se está sustanciando. Y el debate que se está sustanciando es que la Consejería de Sanidad está planteando cerrar centros rurales, consultorios locales, y que además especialmente afecta a la provincia de León por la orografía de esta provincia y porque somos pues en la zona de España con más pedanías y con más núcleos de población adscritos a los municipios. Aunque se diga que no se van a cerrar en municipios de menos de 200 habitantes, repetimos, Ponferrada tiene 65.000, pero ¿qué pasa con las pedanías? ¿Qué pasa con los consultorios locales? ¿Y qué pasa con el medio rural? De eso es de lo que se está hablando y de eso es de lo que se debe hablar, no de una declaración que puede ser más o menos afortunada, pero yo creo que hay que ir al problema, hay que ir a la esencia y hay que ir a lo que se está debatiendo y a lo que se está discutiendo. A mí me preocuparía profundamente que ahora el debate estuviese en cuáles son las declaraciones de los distintos portavoces y no en que se están cerrando y que se van a cerrar y que hay un plan pergeñado para cerrar consultorios médicos rurales. Que luego nos echamos las manos a la cabeza con la España vaciada y con el cuidado de nuestros pueblos, pero es que en un pueblo, cada vez que cierra un colegio o cada vez que cierra un consultorio médico, cierra el pueblo, porque nadie se va a vivir a un pueblo sin colegio, nadie se va a vivir a un pueblo sin centro médico y nadie se queda a vivir en un pueblo sin esos recursos. Entonces, cuando hablamos de España vaciada, cuando hablamos de la España rural, no podemos olvidar que un 80% de Castilla y León es rural, y cuando estamos hablando de cerrar servicios en el medio rural, estamos hablando de perder pues una serie de recursos y una serie de necesidades de la población que va a hacer muy difícil que esta comunidad autónoma se reviva. De todas maneras, la realidad incontestable es que hay una falta de facultativos flagrante, es decir, no hay reposición, no se pueden cubrir las plazas tan fácil, ni siquiera en hospitales como el del Bierzo. Hemos hablado por activa y por pasiva con los distintos gerentes, incluso pues, el responsable de urgencias, de la dificultad que tienen para reponer esas plazas que faltan. No se disuade a los facultativos de ninguna de las maneras para que se asienten en Ponferrada, por ejemplo. Bueno, ya no le digo el trasladarles constantemente, como apuntaba el compañero, en coche, horas a consultorios para atender una hora a una persona. Quiero decir que el mal y el foco de la situación quizás sea precisamente esa falta de facultativos. ¿Cómo se puede incentivar? Yo no creo que haya falta de facultativos. De hecho, las universidades no han parado de generar facultativos, de generar médicos y de generar personal. Son datos que nos ha dado el propio gerente, el anterior gerente del Hospital del Bierzo. Claro, pero es que los gerentes del Hospital del Bierzo, designados por quien están designados, tienen un argumentario muy bien preparado desde la Junta de Castilla y León. No olvidemos que hace 4 años teníamos a un consejero de Sanidad que se mandaba cartas de felicitación a sí mismo y de apoyo a través de los médicos y de la administración pública. Evidentemente que hay médicos, las facultades no han dejado de generar médicos y no han dejado de generar profesionales de la sanidad. ¿Cuál es el problema? No es que lo esté diciendo yo, es que la Junta de Castilla y León, la Consejería de Sanidad, ha sido condenada por concatenar contratos precarios y contratos temporales mucho más allá de lo que la legislación permite. No es una cuestión de que te pongan un taxi desde Salamanca, que está pasando y que ha pasado, para venirte al Hospital del Bierzo a trabajar y te devuelvan a tu casa. El tema está en que te ofrezcan unas condiciones laborales dignas para que tú puedas pues realizar tu labor profesional en el Hospital del Bierzo, y que en las zonas en las cuales sea más difícil desarrollar una labor médica, pues que hay una serie de incentivos, que hay una serie de mejoras y de bonificaciones laborales para que el personal sanitario pueda desplazarse y pueda desarrollar su labor. En el Hospital del Bierzo, yo que me he reunido varias veces con la Junta de Personal, yo he visto contratos mensuales, mensuales, que las propias profesionales decían: yo, por ejemplo, no me puedo quedar de baja porque al mes que viene no me contratan. Yo no me puedo plantear quedarme embarazada porque pierdo mi trabajo, porque los contratos son temporales. Esa precariedad, esa inestabilidad es lo que no puede ser, y sobre todo es lo que no puede ser en una cuestión tan fundamental como es la salud
y el derecho de las personas a ser curadas y a ser sanadas. Las listas de espera no han parado de crecer. ¿Por qué siguen los quirófanos cerrados por las tardes? Finalmente, lo que curan son las manos. Por lo tanto, más profesionales, más recursos, y eso de que no se puede sostener, a lo mejor hay que priorizar mejor cuál es el destino de los fondos públicos, blindar la educación, la sanidad y los servicios sociales y recortar en otro tipo de cuestiones. Bueno. Quería un poco cambiar de punto de vista y hablar un poco de la transición energética. ¿Cómo va a poder ser una transición energética justa? Que yo creo que es la pregunta. ¿Cuál es la postura de Podemos y si en el caso del Bierzo se debería contar con todo el Bierzo a la hora del reparto de ayudas, incluida Ponferrada? Bueno, yo creo que la unidad de acción que debe haber en el Bierzo tiene que ser un eje fundamental, es decir, la comarca del Bierzo tiene que ir unida y creo que cualquier persona que vive en el Bierzo entiende que el Bierzo es una comarca minera y que independientemente de dónde vivas, la crisis del sector minero afecta a la mayoría de municipios. Por ahí se puede beneficiar Ponferrada y no pueblos mineros como puede ser Igüeña o Toreno. Bueno, yo creo que donde más efecto ha causado esa crisis, más hay que invertir y más soluciones hay que dar. Yo quiero recordar aquí que en Castilla y León se han recibido más de 900 millones de euros de fondos MINER, de fondos para reconvertir y reindustrializar las cuencas mineras. ¿Cuál es el problema? Es que la Junta de Castilla y León se vanagloria de que en nuestra comunidad autónoma no se notó tanto la crisis. No se notó porque se han utilizado fondos MINER, fondos que deberían haber sido complementarios a los presupuestos propios de la Junta de Castilla y León para desarrollar y para frenar y para amortiguar la crisis que se venía a las comarcas mineras. ¿Cuál es el problema? En que se utilizaron esos fondos como fondos propios de la Junta de Castilla y León. Pongo un ejemplo claro, el hospital que hay construido en Villablino. A mí me parece muy bien que se construya un hospital en Villablino, porque la diferencia entre que te dé un infarto en Ponferrada y te dé en Villablino puede ser la vida o la muerte. Entonces me parece estupendo que se construya un hospital en Villablino. Ahora, ¿de dónde debió salir el dinero para construir ese hospital? Yo creo que de la Consejería de Sanidad. ¿Pero con qué se construyó? Con fondos MINER. ¿Y el campus de Ponferrada? Y el campus de Ponferrada y todas las carreteras que se arreglaron con fondos MINER y no con fondos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y todos los polideportivos que se construyeron y todas las rotondas, cuestiones que no ayudaron de manera estructural a solventar el problema con el que nos íbamos a topar. Es que llevamos 30 años recibiendo fondos para la reindustrialización y para la reconversión de las cuencas mineras, y no se ha sabido utilizar. Y ahora parece que nos sorprendemos y que, aprovechando que es Santa Bárbara, ya no se acuerda de esto ni cuando truena, ni cuando llueva, ni cuando relampaguea. Entonces, es una cuestión de voluntad política y es una cuestión de inversiones. Ahora mismo no se va a apostar por las energías fósiles. Nos podemos poner como queramos desde la comarca del Bierzo y desde las cuencas mineras que no se va a apostar por las energías fósiles. Bien, estupendo, lo aceptamos, pero no vamos a volver a las cavernas. Energía vamos a necesitar. Yo creo que en el Bierzo tenemos aire para apostar por la eólica, tenemos agua para apostar por la hidráulica, tenemos sol para apostar por la fotovoltaica. Nuestros compañeros y compañeras de Podemos en Ibiza consiguieron declarar la isla como una zona prioritaria de energías renovables y la Unión Europea les da fondos para financiar esos proyectos y además asesoría jurídica gratuita. Yo creo que desde la comarca del Bierzo tenemos que pelear también por eso y tenemos que pelear por inversiones reales. Yo estoy cansada, tengo 30 años y desde que era pequeña recuerdo a algún político del Partido Popular o del Partido Socialista haciéndose una foto con Luis del Olmo, siempre era así, prometiendo que la próxima vez se iban a bajar del AVE juntos, iba a haber una salida a Asturias, iba a haber una salida a Orense y al final nada de nada. Estos días en televisión, no sé si lo habéis visto, hay anuncios del corredor mediterráneo, que están ya en televisión. ¿Por qué nadie está hablando del corredor atlántico? Para quien no lo sepa, el corredor atlántico es una red ferroviaria que va a unir Europa con el noroeste de la península.
De nada nos sirven los 14 polígonos industriales que tenemos en el Bierzo si no nos llegan mercancías y si no pueden salir. Si no tenemos esa conexión a Orense, esa conexión a Asturias, y si el corredor ferroviario atlántico no pasa por la comarca del Bierzo, pues repito, de nada sirve tener el eterno prometido Filoj o los 14 polígonos industriales, porque no llega absolutamente nada, si nada pasa por aquí. Lo mismo pasa con las conexiones a Internet. ¿Cuánto se lleva pidiendo banda ancha para el conjunto de los municipios de esta comunidad autónoma y sobre todo para la comarca del Bierzo? Es que es impensable que en pleno siglo XXI estemos con los problemas que estamos, que no se pueda llamar por teléfono desde una pedanía a los bomberos cuando hace falta, que no puedas montar una casa rural en el medio rural precisamente porque ni siquiera puedes anunciarte por internet o algo tan sencillo como cobrar con tarjeta de crédito. Entonces yo creo que hace falta una serie de inversiones que son fundamentales para darle una salida a la comarca del Bierzo. Yo he estado 4 años danzando por Castilla y León. No he visto zona más rica que la comarca del Bierzo, y no es porque yo sea de aquí, es que buscadme otra zona que tenga, pues eso, clima, que tenga tierra, que tenga agua, que tenga sol, que tenga 7 sellos de calidad, que tenga la Ciuden. Es que la Ciuden es una planta de investigación pionera en Europa, que esto lo cuentas fuera, que aquí hay esta planta de investigación montada y que no se le está sacando ningún tipo de rédito. Es que aquí podríamos tener un polo de I+D+I fundamental y muy importante a nivel de España. Aquí han venido más de 200 investigadores e investigadoras a trabajar. ¿Qué es lo que sucedió? Que en el año 2011, cuando entra el Partido Popular al gobierno, corta la financiación de la Ciuden y no se ha recuperado. Entonces, ¿cuál es el problema también? Que la Ciuden siempre está en manos de cargos políticos. Nosotros lo que pedimos son perfiles técnicos, investigadores e investigadoras que se pongan a la cabeza de la Ciuden y que sean capaces de buscar programas europeos, apoyos europeos, subvenciones europeas y diseñar una serie de líneas de actuación. Aquí tenemos una serie de riquezas, patrimonio artístico, cultural, histórico, natural, que es que no se está aprovechando. Entonces yo creo que lo que nos hace falta es sentarnos en una mesa todos los municipios del Bierzo, diseñar un plan de acción conjunta, saber cómo vamos a poder salir de esta crisis. Otra alternativa, una industria de transformación. Si es que hace unos meses hemos visto que venían los chinos a interesarse por nuestras materias primas. Bien, tenemos 2 opciones. O permitimos que sean los chinos quienes vengan a montar una industria de transformación de las materias primas a la comarca del Bierzo y los beneficios se los lleven y las condiciones laborales que generen sean completamente precarias, o tenemos la opción desde las administraciones públicas, con presupuestos del Estado, con presupuestos autonómicos, montar una verdadera industria de transformación de todos los productos que hay en la comarca del Bierzo, generar unas condiciones de vida y laborales dignas y que esos beneficios que generaría esa industria reviertan en la comarca del Bierzo y en el conjunto del Estado español. Nos queda nada, 2 preguntas tipo test para terminar, Marisa. Pues no sé si test, pero es verdad que hay que empezar por alguna parte para continuar por la otra. Se han abierto aquí, lo acaba de hacer usted, muchísimos frentes, pero yo creo que hay que empezar por uno. El eje atlántico, yo creo que vamos tarde, ya llegan millones para el eje mediterráneo y nosotros creo que con el proyecto todavía casi sin presentar tardaremos mucho en recibir eso. Es verdad que para asentar empresas tenemos que tener una salida de mercancías fácil, por lo tanto creo que hay que ir sectorizando un poco los esfuerzos y las prioridades. Sí que es verdad que yo quería mencionar, ayer estuvo el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañó, con el foro organizado por El Diario en Campo Naraya, y habló de una línea de financiación para las empresas que quisieran asentarse en el polígono del Bayo, por ejemplo. Va a poner el suelo prácticamente a coste gratuito, por lo que decía, referente al resto de polígonos españoles, y sobre todo va a abrir una línea de créditos a las empresas de 6.000 a 700.000 euros. Es decir, vamos a empezar desde lo pequeño para ir abriendo las posibilidades. No es una mala opción el dar posibilidades a las empresas de asentarse con un coste muy pequeño de inversión. Repito, eso no es una novedad.
Eso ya se está haciendo. Hay 14 polígonos industriales que casi regalan el suelo en la comarca del Bierzo. El tema está en que ninguna empresa, ningún empresario se asienta en un lugar o en un polígono que no tiene conexión a internet y que sus mercancías no pueden salir ni por el puerto de Asturias, ni por el puerto de Orense, ni tienen ningún tipo de comunicación con Europa. Es decir, lo que es necesario, lo que es fundamental son infraestructuras, comunicaciones y telecomunicaciones. Es algo fundamental, repito, ya no solo para que los vecinos y vecinas de Peñalba puedan llamar a los bomberos, que es impensable que en pleno siglo XXI estemos así. ¿Cuánto se iba prometiendo esa banda ancha de internet que va a dar cobertura a todos los municipios? Quizás es lo que se decía ayer, que no estamos haciendo demasiada fuerza y unión para reclamar y ser reivindicativos y presionar mucho más para que esto se agilice. Pero es que yo no creo que sea una cuestión de seguir trasladando a la ciudadanía, que tiene su parte de responsabilidad, y no seré yo quien no llame a la movilización y que no llame a la unidad de la gente para reclamar sus derechos y para reclamar las cuestiones. Pero yo no hablo de gente, yo hablo de estamentos, es decir, la política, la empresa, la ciudadanía, los ámbitos sociales. Todo. Es una cuestión meramente de voluntad política, de que los políticos, que a mí me parece muy bien, evidentemente, el foro que se ha organizado desde el Diario de León, y me parece muy bien ese tipo de actos públicos, pero yo echo un poco en falta que la Junta de Castilla y León realmente se siente a trabajar y a diseñar un plan de comunidad y a proponer alternativas y a proponer soluciones específicas para cada uno de los territorios. Estamos cansados de ver planes específicos para Zamora, planes específicos para Soria, planes específicos para las comarcas mineras, que finalmente estamos viendo cómo se incumplen uno tras otro. Ese es el grave problema, que estamos cansados de anuncios, estamos cansados de buenos titulares y estamos cansados de buenos deseos para las comarcas mineras y para las zonas más deprimidas de nuestra comunidad autónoma, pero ¿dónde está esa financiación? ¿Dónde está esa materialización de las ideas? Y sobre todo, ¿dónde están esos presupuestos? ¿Dónde están los dineros? Porque de ideas y de soluciones así discursivas no se vive. Hace falta dinero y hace falta fondos. Lorena, si me promete que contesta en un minuto, Manuel le hace una pregunta en 10 segundos. Lo intento. Yo citando simplemente al Congreso del Diario de León, que hace también esta casa en cuanto al grupo, quería un poco el gran objetivo, el gran titular, que también siempre hay que poner un titular a las cosas, es la unidad política. ¿Va a ser imposible una unidad política en esta comunidad y en esta provincia para que salga adelante? Bueno, yo creo que más unidad política que llevar 30 años gobernando con mayoría absoluta, como lleva el Partido Popular, es difícil. Yo creo que en el municipio de Ponferrada ha estado 20 años gobernando el Partido Popular, en la Junta de Castilla y León ha estado 30 años gobernando con mayoría absoluta el Partido Popular, y si no se han hecho las cosas, no ha sido porque no haya unidad, porque puede haber unidad o no unidad, que si tú tienes mayoría absoluta para legislar y para ejecutar, puedes hacer lo que te venga en gana, y que se me diga a mí qué inversiones o qué novedades o qué soluciones se han dado en los últimos 30 años a esta comarca y a esta tierra. Unidad de acción, toda la necesaria, trabajo, todo el necesario. Predisposición por parte de los ayuntamientos del Bierzo, no creo que haya un solo ayuntamiento en el Bierzo que no esté dispuesto a trabajar por su tierra, pero repito, menos titulares, menos declaraciones, menos promesas y más fondos, más trabajo y más planes que se cumplan, porque de nada vale todos esos planes del carbón, todos esos planes de reindustrialización, todos esos planes de reconversión, si finalmente no llegan fondos y tampoco se fiscaliza y tampoco se asegura y se evalúa que esos fondos están siendo utilizados para lo que realmente se dan. Lorena González, que ha sido un placer contar con usted hoy aquí en la tertulia de Igualmente, la verdad me he sentido muy a gusto y os agradezco mucho que me hayáis invitado. Marisa Vázquez, buenas noches. Buenas noches. Manuel Cachafeiro, buenas noches, muchas gracias. La conversación la recuperaremos el próximo miércoles a partir de las 21:30 con un nuevo tema de actualidad y con un nuevo protagonista de actualidad. Que pasen una buena semana. Buenas noches.